Feliz día del bancario atrasado, querido Claudio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias en lo personal y en nombre de todas y todos los trabajadores bancarios. El viernes pasado, viernes 6 de noviembre, fue el Día del Trabajador y Trabajadora Bancaria. Bien, sobrellevando esta pandemia eh, con mucho trabajo, con dificultades en el trabajo, bien en lo personal, digamos, pero digamos, Ujú. hasta ahora eh, vienen picando las balas cerca, pero no venimos zafando. Qué frase esa, ¿eh? Así que bueno, Es la que sentimos siempre todos, digamos, hasta que te toca, ¿viste? Es una cosa sí, increíble. sí. Después te empezás a preguntar cómo fue, ¿viste? ¿Cuál fue el vínculo, esto, el otro? La cabeza te carbura mil. Claudito, a ver, ¿qué año ha sido el 2020? ¿No? Es un año realmente, es para tacharlo del calendario directamente, de la vida de cada uno. Es una cosa bestial. No hay cosas, digamos, no hay nada que se le pueda encontrar bueno. Más allá de que no perder afectos, ¿me entendés? No perder los afectos, y tampoco los podés abrazar, y tampoco los podés besar, quizás, y todo eso. Pero para el bancario, ¿cómo ha sido el 2020? ¿Qué particularidades ha tenido? Es uno de los sindicatos a nivel nacional y a nivel provincial más fuertes, que consigue mejores paritarias. ¿Cómo ha sido? A ver, yo le decía a algunos colegas tuyos el viernes, jueves, viernes, sábado, que han hecho reportajes, que hay una mezcla de sensaciones. Hemos tenido una buena paritaria, el 26% en 4 tramos, tenemos una cláusula abierta que, digamos, en horas, digamos, en días, vamos a reabrir para conseguir el valor total de lo que fue la inflación del año 2020, digamos, para no perder poder adquisitivo. Hemos también logrado un bono del día del bancario importante. Armamos muy bien el tema de protocolo con los bancos, arrancamos con mucha lucha con las entidades financieras, pero los armamos muy bien en todas las entidades financieras, Ujú. desde las máscaras, alcohol, distanciamiento, en algunos casos armando 2 equipos de trabajo, con muchos compañeros y compañeras en su casa por atención de niños de edad escolar o de situación de problemas de salud que tienen que estar a resguardo. En el marco de eso surge que los bancos adelantaron en 4 o 5 meses lo que iban a hacer en 4 años. Esto es, toda la gente que se atendía en las sucursales hoy fue a canales alternativos, como le dicen los bancos, con banking, tanto banca individuo como banca empresa, el call center, los contact centers, los cajeros automáticos, etcétera. Y también muchos trabajadores y trabajadoras bancarias empezaron a trabajar desde su casa, con office. En las casas centrales, los bancos, la mayoría están haciendo eso. Te doy un ejemplo. El Banco Santander inauguró fines del año pasado, vino la presidenta Ana Botín a nivel internacional, un edificio que está en Puerto Madero, para el lado de Sí, San Telmo, La Boca, para ese sí, sí, lado. sí, sí, lo vi. 11 pisos, 2.200 trabajadores, hay solamente 40 hoy trabajando desde marzo. Le compraron equipamiento, los mandaron a su casa y ahí están en su casa trabajando y bueno, no se sabe cuándo vuelven a trabajar. En principio, mientras dure la pandemia no vuelven. Casas centrales que nosotros tenemos acá, por ejemplo, la del Vica, casi no hay nadie trabajando, están todo el mundo trabajando en su casa. Las sucursales, muchos compañeros y compañeras por atención de familiar o por armado de equipo o por mayor edad están trabajando desde su casa. Y bueno, va a venir un cambio tecnológico a mayor velocidad de lo que esperábamos por esta pandemia y le estamos pidiendo a las empresas que capaciten a las y los trabajadores para que después no nos digan que, entre comillas, ¿no?, son trabajadores obsoletos porque no los capacitaron para cambiar de trabajo. A ver, si quedan de más cajeros, trabajadores cajeros, tendrán que ir a trabajar a un contact center, un call center, a un home office. Digamos, home office es el trabajo de su casa, que bueno, por suerte tenemos una ley que reglamentó ese trabajo que no existía. Trabajaron muchísimos las y los legisladores del movimiento obrero. La bancaria tiene 2, uno por Tucumán y una compañera por La Plata. También trabajó la Patricia Munier, la diputada Ujú. nacional, que es de oriunda de la ciudad de Santa Fe, muchísimo en ese tema, y otros legisladores como Hugo Yasky. Entonces eso te da el parámetro mínimo de los derechos que tiene un trabajador para después cada gremio, si quiere, lo pone en el convenio colectivo.
Acá está saliendo un proyecto de ley también en la provincia para los trabajadores de la provincia, adhiriendo a esa ley con unas modificaciones que ninguna puede empeorar la ley nacional, ¿no? Todas podrían mejorar. Para los tres poderes de Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, para adherir la provincia a esa ley. Digamos, son las cosas que se están viviendo. Y la mala, bueno, tenemos muchos contagiados, varias compañeras y compañeros fallecidos, un compañero de la ciudad de Santa Fe, cajero del Banco de Santa Fe, de 25 de mayo de Mendoza, fallecido lamentablemente, 60 años de edad, por la responsabilidad del COVID. Bueno, yo lo llamo en esta guerra mundial que es la pandemia contra un enemigo invisible, porque en realidad si se le llegaran a cargar las cifras del norte de África, de los países más pobres del planeta, o de Centroamérica algunos, como Haití, por ejemplo, a la realidad, más lo que va a pasar de acá a marzo, en el invierno del hemisferio norte, yo creo que vamos a estar más cerca de 2 millones de muertos que de 1 millón, lamentablemente. Mientras la vacuna esté y no sea colocada en las dosis, hay algunas que son 2 dosis, otras dicen que va a ser 3 dosis. Seguramente algún especialista hablará con más propiedad que yo respecto a este tema, que uno lo conoce a través de algo que pueda leer y no porque sea un estudiado del tema. Pero bueno, digamos, en ese marco, un año duro, que tratamos de sacarlo mejor, y nos adaptamos a trabajar de diferentes formas, ¿no? La que se puede, con las distancias, ir cuidándonos, tratar de no tener la visita a personas de riesgo, sobre todo. Seguir cuidándonos, no es un año fácil. A ver, se perdieron cumpleaños, se perdieron peñas, se perdieron muchas cuestiones de afecto, más nosotros argentinos que, a ver, una pizza y un guiso, un asadito, una pasta, algo, nos juntamos, una excusa para juntarnos, somos familiares, el mate. Bueno, esas cuestiones que hoy hay que cuidarse mucho, es la única vacuna que hasta ahora tenemos, más allá que, sin lugar a duda, el trabajo en muchos lugares tiene que seguir para no destruir la economía y que la gente tenga recursos, con los cuidados necesarios, con los protocolos necesarios, pero en el medio de eso hay. Y después también hay que agregar, hay un sector de la sociedad que es irresponsable. Esos partidos de fútbol de 200 personas, 300, esa juntada de muchas personas a sabienda que esto puede terminar mal, digamos, me parece que son... Es el que todo el mundo la quiere hacer, pero miren, yo la verdad que cuando alguien me dice a mí, y hace 8 meses que no salgo, que quiero juntarme con un amigo, imagínense los médicos, las enfermeras, los camilleros, los que limpian los quirófanos desde marzo, ¿no? ¿Cómo están? En la primera línea. Entonces digo, me parece que es eso. Y lo otro es, si no nos damos cuenta de eso, fijémonos que están diciendo los profesionales médicos en Europa, que si esto sigue así, colapsa el sistema de salud de Europa, que es mucho más avanzado, y no hay Villa Miseria prácticamente en Europa, mucho más avanzado que en Latinoamérica, sobre todo algunos países como los nuestros. Y cuando hablo de las villas, porque la gente vive más y nada, vive mayor cantidad de personas en menos metros cuadrados. Claudito, vamos a aprovecharlo a mis compañeros que quieren hacerte una pregunta. Juan y Citroni, dale. Hola Claudio, ¿cómo estás? Yo quiero por ahí salir Hola Juan, y bien. De ese tema. Con vos, sabiendo que además sos un analista de la situación política, que lo seguís todo muy de cerca. Quiero consultarte qué pensás respecto a los últimos meses de gestión del gobierno nacional. No sé, te tiro 3 o 4 puntas. El oficialismo nacional pretende volver a la fórmula de cálculo de jubilaciones que se implementó hasta el año 2016, dejando de lado la inflación, por ejemplo. Cuando todos sabemos que, por ejemplo, más allá de los promedios de inflación, la inflación del jubilado, la inflación bolsillo del jubilado es realmente tremenda. Y a uno le da la sensación de que cuando la fórmula funcionaba para el jubilado y no para el Estado, se cambió. Y cuando la fórmula ahora, de repente, con la inflación que tenemos, funciona otra vez o le iba a permitir al jubilado ganar 2 o 3 puntitos más, otra vez nuevamente dijeron no, que no ganen los jubilados, y se vuelve a cambiar a una fórmula que claramente no es beneficiosa para el bolsillo de los jubilados. Preguntarte sobre el presupuesto 2021 y la nueva definición de los ATP,
que evidentemente no van a estar, el IFE que no van a estar. En muchos casos algunos legisladores consideran el presupuesto 2021 como un presupuesto de ajuste. Las últimas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que algunos especialistas consideran que no es para nada beneficiosa. Bueno, quiero tu panorama de esta situación económica, de este año económico difícil y cómo el gobierno nacional ha tomado en estas últimas horas algunas decisiones que por lo menos a mi entender, ¿no? Por supuesto es opinión personal, son cuestionables y polémicas. Bueno, vamos a arrancar. Jubilaciones. La fórmula que implementó el gobierno de Cristina Fernández y que dejó de utilizar Mauricio Macri traía aparejado dos temas. La primera hay que decirle que primero se arrancó con estatizar nuevamente la jubilación y sacársela al negocio de la FJP. Y vamos a ser claros, si hubiesen seguido las FJP, las jubilaciones mínimas hoy no estarían arriba de los 5.000 pesos. Porque esa es la verdad. Porque se tendría que hacer cargo el Estado sin ingresos de pagar la diferencia. Más allá que son jubilaciones que no alcanzan, que están debajo de los 20.000 pesos la jubilación. Segundo, yo creo que la fórmula en su momento hecha por el gobierno de Cristina Fernández era una buena fórmula y las fórmulas de jubilación no se las prevé en corto plazo. Se las prevé de mediano a largo plazo porque los sistemas jubilatorios se calculan pensando siempre en más de 15 años, no en menos. Si uno lo hace al año en que vive, se va a equivocar en el análisis. Por lo tanto, yo creo que es una fórmula que funcionaba, que cuando Macri la cambió fue para ajustar las jubilaciones exactamente y la gente perdió de ganar. Incluso el primer año perdieron un porcentaje bastante importante de las jubilaciones, movilización que hicimos y situación que llevamos adelante con una gran movida, más allá que sacaron una ley que modificó esa fórmula que venía de antes. El segundo tema es el presupuesto 2021. El presupuesto 2021 incluye muchas obras. Sí. No, te interrumpo porque está bueno el tema de jubilaciones. Si querés, lo otro lo dejamos para otra charla, pero así como... No, yo como eran varias preguntas, las resumí, pero yo hablo todo lo que usted quiera. Por eso, pero así, déjame decirte esto, así como ustedes marcharon en aquel momento, nosotros por lo menos como medio analizando la situación y viendo las fórmulas, claramente perdían los jubilados, y creo que gran parte de la sociedad apoyó esa movilización porque los jubilados estaban perdiendo. Hoy podríamos decir lo mismo, con esta nueva fórmula los jubilados en primera instancia van a perder. ¿Qué hacemos con eso? No creo que sea así. Si volvemos a la fórmula anterior, del gobierno de presidenta Cristina Fernández, los jubilados le venían ganando inflación, por eso Macri la cambió. Digo, por eso Macri la cambió. De la misma ahora que le vuelven a ganar la inflación, la vuelven a cambiar. Pero vos no podés medir una fórmula por un mes. O por un trimestre. Porque para recuperar la capacidad de ingreso de los jubilados, vos tenés que incluir varias cosas. Primero, todos los ingresos que tiene ANSES, que no es solamente los aportes de los activos. Hay otros aportes que vienen de ANSES, que son de diferentes lugares, que no solamente el aporte de los activos. Pero los aportes de los activos, ¿qué te significa? Que cuando vos aumentás la producción, incorporás mayor cantidad de trabajadores registrados, incorporás mayor cantidad de aportes. Eso se logra en el tiempo y en los años. En los 12 años entre Cristina Fernández, los 8 Cristina, y sobre todo los 4 primeros de Néstor Kirchner, hubo casi 5 millones de puestos de trabajo blanqueados nuevos. Eso hizo de que la caja de jubilaciones, lo que es el ANSES, mejorara y estuviera en superávit y dejara casi 70.000 millones de dólares de reserva en un fondo de reserva que se lo liquidó gran parte del gobierno de Mauricio Macri. Entonces digo, estas cosas, yo no creo que esta fórmula sea para perder, sinceramente, porque a vos te puede dar que un trimestre no sea el conveniente, pero a posteriori le vas a ir ganando con el tiempo la inflación. Por eso fue ¿para qué la cambió Macri entonces? La cambió porque realmente consideraba que tenía que ajustar y el ajuste lo hacía con los más débiles, que son con los jubilados y pensionados nacionales. Entonces digo, nosotros consideramos que no es una cuestión que se pierda. Ahora, después hay que hacer una serie de análisis mucho más profundo en el tema de jubilaciones, que es los aportes y además el trabajo no registrado. Digo, no vamos a hablar en pandemia porque es probable que algunas empresas ni siquiera puedan volver a abrir las puertas. Pero cuando la economía venía bien, había muchos trabajadores no registrados en empresarios que ganaban mucha plata. Claudio, no nos queda más tiempo, vamos a la última pregunta, Héctor. No sé si querías hacer la última pregunta. Y no, solamente los saludo porque era
para otra oportunidad y nos queda poco tiempo, así que solamente le mando un fuerte abrazo a Claudio y ya charlaremos más largamente con él. Claudio, felicidades. Bueno, muchas gracias. Y en vos proyectado a todas las trabajadoras y los trabajadores bancarios, y con lo que acabas de relatar, inclusive de pérdida de afectos, de compañeros, que en esta pandemia, digamos, que en todos los rubros. Bueno, pero vamos a hablar exclusivamente de tu sector. Un abrazo enorme y a la vuelta estaremos ahí conversando. Muchas gracias. Y cuando quieran seguir charlando de tema, bienvenido sea, discutimos sobre la realidad del país. Muchas gracias. Muy bien.